Hablamos de la obra maestra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Una maravilla de texto, sin duda. Absolutamente. Y para darle una textura más especial a este análisis a fondo, nos vamos a apoyar en una auténtica joya literaria. Es la edición española, publicada en Madrid en 1924 por los Talleres Calpe, con la traducción de José Jordán de Urries y Azara. Una edición que, fíjate, castellaniza los nombres presentándonos a Isabel y a Juana y que nos recuerda que aunque el texto original es de 1813, las mecánicas del autoengaño no caducan jamás. Es que lo fascinante de leer esta traducción centenaria, de una obra que ya es bicentenaria, es comprobar cómo la arquitectura psicológica permanece intacta. O sea, Austen no escribió simplemente un romance de época con carruajes y bailes bonitos. Para nada. Ya, la gente suele quedarse con esa imagen superficial. Exacto. Pero lo que construyó fue una disección clínica, casi quirúrgica, sobre cómo el estatus, el dinero y sobre todo el ego distorsionan por completo nuestra percepción del prójimo. Y esa distorsión arranca, vamos, desde la mismísima primera línea del libro. Una frase que es un dardo envenenado de ironía total. Dice, la leo textualmente: «Es verdad universalmente admitida que un soltero poseedor de buena fortuna tiene que necesitar una mujer». Con esta simple premisa, Austen nos sitúa directamente en el campo de batalla. O sea, no estamos hablando de almas gemellas buscándose en la bruma de un páramo. Estamos hablando de una transacción económica. Efectivamente, de un negocio. Esa frase establece las reglas de un ecosistema que es despiadado. La familia Bennet, con sus 5 hijas, vive bajo una presión asfixiante de verdad. Por un lado tenemos al señor Bennet, que es un hombre muy sarcástico que se refugia siempre en su biblioteca y en su intelecto, favoreciendo clarísimamente a su segunda hija, Isabel, por su agudeza mental. Claro, porque es la única que le sigue el ritmo intelectualmente. Eso es. Y luego, en el otro extremo, está la señora Bennet, un personaje que, a menudo se interpreta como una caricatura cómica, la típica madre nerviosa y pesada. Pero cuidado, su histeria tiene una base absolutamente racional. Tan racional como que le va la vida en ello. Exacto. Necesita asegurar el futuro material de sus 5 hijas en una sociedad que, recordemos, no les permite ni trabajar ni heredar. Claro. Es que por eso, cuando la señora Bennet se entera de que un joven soltero, un tal Charles Bingley, ha alquilado la gran finca vecina de Netherfield Park, ella no ve a un vecino majo, ve a un salvavidas financiero, literalmente. Y el libro, además, especifica inmediatamente su valor neto, que son 4 o 5 mil libras anuales. Una barbaridad para la época. Una barbaridad. Es que la identidad de Bingley es su cuenta de resultados. Y toda esta tensión brutal, toda esta expectación acumulada, detona en el famoso baile de Meryton. Sí, el Valle de Meryton, que más que una fiesta, es un mercado agrícola. Es el escaparate público donde se tasan los activos. Allí Bingley demuestra ser encantador, súper modesto, y se fija de inmediato en Juana Bennet, que es la hermana mayor y la dulzura personificada. ¿Todo parece ir sobre ruedas ahí? Sí, pero el contraste brusco llega con su mejor amigo, el señor Darcy. Darcy tiene el doble de fortuna que Bingley, unas 10.000 libras al año, una locura. Pero proyecta un aura de altivez que, congela toda la sala. Es como un muro de hielo. Y hay un momento en ese baile que define el resto de la novela. Bingley, que está pasándoselo en grande, ve a Isabel, sentada sin pareja, y le sugiere a Darcy que baile con ella, que sea simpático. Y Darcy, sabiendo perfectamente que Isabel está a una distancia en la que puede escucharle, la evalúa así, con una mirada por encima del hombro, y suelta esta perla. Es pasadera, pero no lo suficientemente hermosa para tentarme. Madre mía, es que es demoledor. Y encima lo remata, diciendo que no tiene humor en ese momento para andar consolando a muchachas que han sido desairadas por otros hombres. Es un desprecio brutal, de una soberbia increíble. Un desprecio que además activa el mecanismo central de toda la historia. Porque fíjate en la reacción de Isabel. No se echa a llorar por los rincones. Ella utiliza su inteligencia como un escudo. Toma esa humillación, le da la vuelta por completo y se la cuenta a sus amigas como si fuera una anécdota supercómica. Demuestra una resiliencia que es brillante. Sí, se ríe de él para no llorar, básicamente. Eso es. Pero bajo ese humor, el insulto cristaliza. Se queda ahí clavado. El
prejuicio de Isabel acaba de nacer para proteger su orgullo herido. A partir de ese mismísimo segundo, su cerebro va a filtrar cualquier información sobre Darcy única y exclusivamente para confirmar que es un ser despreciable. Totalmente. Y, a ver, quiero detenerme en Darcy por un momento y plantear una analogía moderna para quien nos escucha. Hoy en día, en las aplicaciones de citas o en redes sociales, juzgamos y cancelamos a alguien en milisegundos por una mala primera impresión, ¿verdad? Constantemente, sí. Pues si miramos el contexto de Darcy, la pregunta sería, ¿es su arrogancia un defecto puro y duro? ¿O es más bien un mecanismo de defensa vital? Porque, a ver, pensemos en ello. Es un hombre multimillonario, asediado por personas como la señora Bennet, que lo miran literalmente como una presa, como un saco de dinero andante para resolverles la vida. Es una lectura muy acertada. Y de hecho, el propio texto nos ofrece esa perspectiva un poco más adelante, a través de Carlota Lucas, que es la amiga íntima de Isabel. Carlota señala que un hombre con la inmensa fortuna y la posición de Darcy tiene casi, digamos, el derecho a ser orgulloso. Su frialdad es su muro de contención contra tanto adulador y tanta cazafortunas. Claro, no le queda otra si quiere sobrevivir socialmente. Exacto. El problema real de Darcy no es tener un muro, sino que ese muro se ha vuelto tan sumamente grueso que le impide ver la excepcionalidad de Isabel. Ha confundido el estatus social un tanto vulgar de la familia Bennet con el valor humano real de sus miembros. Y hablando de la familia Bennet y de su valor, aquí es donde Austen nos explica, con pelos y señales, por qué este mercado matrimonial es tan salvaje. No se trata de codicia, de querer comprarse vestidos bonitos, se trata de terror puro y duro. Austen introduce aquí un concepto legal que lo cambia todo, que es la herencia vinculada. Así, el famoso mayorazgo o vinculación es crucial para entender la trama. La propiedad del Longbourn, que es donde viven los Bennet, está sujeta a esta vinculación, lo que en el derecho inglés de la época se conocía como un fee-tail male. Que suena fatal ya de por sí. Ni lo es, porque significa que la propiedad solo puede ser heredada por la línea masculina. Al no tener el señor Bennet ningún hijo varón, el día que él se muera, su viuda y sus 5 hijas serán desalojadas. Así de simple. La casa, las tierras, todos los ingresos de la finca pasarán a manos de un primo lejano. O sea, la miseria absoluta es una posibilidad matemática muy real que pende sobre sus cabezas cada maldito día. Es como vivir con una guillotina económica encima. Y esa guillotina toma forma física con la llegada, precisamente, de ese primo lejano, el infame señor Collins. Menudo personaje. Es un clérigo pomposo, adulador hasta dar vergüenza ajena, y que está patrocinado por una aristócrata muy imponente, Lady Catalina de Burgh. Viene a la casa con la intención condescendiente de elegir a una de las hermanas Bennet como esposa, como si estuviera haciendo una obra de caridad suprema para compensar el pequeño detalle de que va a quitarles la casa en el futuro. Es que se cree el salvador de la familia. Totalmente. Y el hombre se fija en Isabel. Le lanza una propuesta de matrimonio que es, madre mía, un despropósito de torpeza y de ego sin precedentes. Por supuesto, Isabel, que es fiel a sus principios y a su intelecto, lo rechaza de plano. Y es que lo que ocurre apenas un par de días después de este rechazo es uno de los giros psicológicos más crudos y realistas de toda la novela. El señor Collins, que tiene el orgullo por los suelos, se dirige a Carlota Lucas, la mejor amiga de Isabel, y le propone matrimonio a ella. Y Carlota, para sorpresa de todos, dice que sí. Isabel se queda horrorizada. No da crédito. Claro, desde su idealismo y su juventud, ella ve esto como una traición incomprensible a los valores de ambas. Pero, a ver, cambiemos la perspectiva un momento. A los ojos de una lectora muy romántica, Carlota se está vendiendo al mejor postor. Pero si entendemos la mecánica de esa sociedad, el matrimonio de Carlota no tiene nada que ver con una historia de amor. Es la compra de una póliza de seguro pura y dura. Exactamente. Carlota tiene 27 años, que para la época ya era ser una solterona. No es especialmente atractiva según los cánones y sobre todo es una carga financiera inmensa para sus padres. En un mundo donde no hay red de seguridad, donde el Estado no te va a salvar, no es Carlota el personaje más hiperracional de todo el libro. Sin duda. Y fíjate que Austen nos obliga a ver esa crudeza, no la esconde. La propia Carlota lo articula clarísimamente. Le dice a Isabel que no busca el amor.
que busca un hogar propio y algo de independencia dentro de los márgenes estrechos que le permite su género. Y Austen no la juzga en ningún momento. De hecho, nos muestra más adelante que Carlotte es una gestora excelente de su propia vida. Sí, sí, se monta su propio sistema. Claro, ha diseñado una rutina milimétrica en la que minimiza el contacto con su insufrible marido, animándole a cuidar el jardín, y maximiza su propia tranquilidad material. Vamos, es un pacto de supervivencia en toda regla. Qué fuerte, pero qué real. Y esta vulnerabilidad estructural de la que estamos hablando explica también el cortocircuito mental monumental que sufre Isabel con el siguiente personaje clave que entra en escena. Llega un regimiento militar a Meryton y con él aparece el encantador señor Wickham. Ah, Wickham, la antítesis perfecta de Darcy. Exacto. Carece de dinero, está pelado, pero tiene una reserva inagotable de encanto personal, una facilidad de palabra tremenda y, bueno, sabe cómo prestar una atención muy halagadora. Y Wickham sabe exactamente qué teclas tocar con Isabel. Es un manipulador nato. En su primera conversación larga con ella, no pierde el tiempo y le cuenta una historia trágica a más no poder. Le afirma que el difunto padre de Darcy lo crió casi como a un hijo y que le prometió, en su lecho de muerte, una vida acomodada como clérigo. Sí, le prometió una parroquia muy lucrativa, ¿no? Eso es. Pero Wickham asegura que el actual señor Darcy, movido por unos celos mezquinos y maldad pura, destruyó esa voluntad y lo dejó en la ruina más absoluta. Y a ver, aquí hay algo que siempre me frustra al repasar esta parte. Isabel se enorgullece constantemente de ser la observadora más aguda de su entorno. Ve a través de las tonterías de su madre. Cala rapidísimo la pomposidad de Collins. Es la más lista de la clase, digamos. Sí, pero sin embargo, cuando este completo desconocido se le sienta al lado y le cuenta un melodrama que demoniza a Darcy, se lo traga sin pestañear. Pero, ¿cómo es posible que una mente tan analítica caiga en una trampa tan evidente? Alguien que te revela los secretos íntimos de otra familia a los 5 minutos de conocerte, a ver, es una bandera roja gigante. Debería serlo, claro. Pero es que Wickham le ofrece a Isabel el regalo más embriagador y adictivo que existe para el cerebro humano, la confirmación absoluta de sus propios prejuicios. Es el sesgo de confirmación de Manual. En su máxima expresión, sí. Isabel ya había decidido mucho antes que Darcy era el villano oficial de su historia personal, desde aquel desprecio en el baile. Wickham simplemente le proporciona la narrativa estructurada y los detalles dramáticos para justificar ese odio irracional. La inteligencia de Isabel se apaga de golpe porque su ego se ha puesto al mando. Y claro, esa ceguera voluntaria es lo que hace que el choque posterior con la realidad sea tan violento. Todo este castillo de naipes perceptivo que se ha montado Isabel se derrumba de forma espectacular cuando viaja a visitar a Carlota su nuevo hogar en Hunsford. Resulta que, por azares del destino, Darcy, que es sobrino de la patrona de Collins, Lady Catalina de Bourgh, está pasando una temporada en la inmensa mansión vecina, en Rosings. Y en este entorno de encierro casi asfixiante, con cenas constantes y visitas, la tensión llega a su límite. Un día, Darcy se presenta en la casa mientras Isabel está completamente sola. Y aquí presenciamos, ojo, la que posiblemente sea la peor propuesta de matrimonio de toda la historia de la literatura. Es para enmarcarla de lo mala que es. Darcy confiesa que la ama apasionadamente, sí, pero lo hace mientras detalla punto por punto la profunda repugnancia que le causa a la familia de ella. Le explica cómo su poderoso intelecto y su sentido del deber de clase han luchado a brazo partido contra este apego hacia alguien de una posición tan inferior. Básicamente le viene a decir: casarme contigo es una degradación inaceptable para mi linaje, pero, oye, no lo puedo evitar. Es que es alucinante. Es como una versión decimonónica de lo que hoy en la cultura de Internet llamaríamos negging. Ya sabes, intentar seducir a alguien rebajando su autoestima para que se sienta afortunado de que te fijes en él. Evidentemente, Isabel estalla en una furia fría y muy controlada. Le dice que es el último hombre en el mundo con el que accedería a casarse. Una frase lapidaria. Totalmente. Pero no se queda en un rechazo general, ¿eh? Lanza 2 acusaciones precisas que actúan como misiles teledirigidos directos al honor de Darcy. Le acusa, primero, de haber separado a Bingley de Juana, destruyendo la felicidad de su queridísima hermana. Y segundo, de haber arruinado deliberadamente la vida de Wickham. Darcy se marcha de allí pálido, desencajado. El choque es tremendo. Y fíjate que la respuesta a este enfrentamiento brutal no es un diálogo a gritos, es un documento escrito.
Al día siguiente, Darcy la intercepta en uno de sus paseos y le entrega una extensa carta. Esta carta, para mí, es el punto de inflexión estructural de toda la novela. Darcy no pide perdón por su orgullo de clase, eso sigue ahí, pero responde a los cargos penales, por así decirlo, con hechos fríos y verificables. Y respecto al primer cargo, el de Juana y Bingley, Darcy explica de forma muy racional su mecanismo de pensamiento. Le dice que observó a Juana detenidamente y que, debido a su carácter súper sereno, a su eterna sonrisa constante, dedujo que ella disfrutaba de la atención de su amigo Bingley, pero que no estaba enamorada en absoluto. Darcy creyó, de forma muy genuina, que estaba salvando a su mejor amigo de un matrimonio totalmente asimétrico. Claro, un error de lectura emocional, pero no un acto de maldad. Pero el corte maestro de la carta, lo que lo cambia todo, es la revelación sobre Wickham. Darcy expone la verdad oculta que destroza la versión anterior. Wickham es un libertino patológico, un vividor. Y no solo dilapidó en fiestas y juego el dinero que Darcy le entregó en un acuerdo extrajudicial porque renunció voluntariamente a la parroquia a cambio de efectivo, sino que hizo algo mucho peor. La parte de Georgiana. Sí. En un acto de venganza calculadísima, Wickham intentó seducir y fugarse con la hermana pequeña de Darcy, Georgiana, que tenía apenas 15 años, con el único objetivo de hacerse con su dote, una fortuna de 30.000 libras. Y aquí es donde me gustaría introducir una analogía para visualizar el mecanismo mental de esta lectura. Para hacerse una idea, imagina que llevas semanas armando un rompecabezas enorme de estos de 5.000 piezas. Estás totalmente convencida de que la imagen que estás formando es la de un bosque oscuro y amenazante. Y de repente encuentras una pieza clave, la encajas justo en el centro y te das cuenta de que no es un bosque, son los pelos del pelaje de un lobo. Esa única piececita cambia la percepción de toda la imagen entera de forma retrospectiva. Pues eso es exactamente la carta para Isabel. Es una metáfora muy precisa. Y además, el formato escrito es vital aquí. Es la clave. Si Darcy le hubiera contado todo esto de Georgiana y de Juana en persona, en medio de la discusión, Isabel habría usado su brillante agudeza verbal para defenderse, para interrumpirle, y habría mantenido sus barreras altísimas. No le habría dejado ni terminar la frase. Exacto. Pero la carta la obliga al silencio. El texto nos narra maravillosamente cómo la lee, se enfada, la suelta, la vuelve a coger, la vuelve a leer. Es un proceso casi físico de asimilación de la verdad. Al contrastar la línea temporal de los eventos en su cabeza, se da cuenta de que la supuesta bondad de Wickham siempre fue solo eso, palabrería vacía, mientras que la arrogancia insoportable de Darcy ocultaba actos de una responsabilidad profunda. Es entonces cuando Isabel confiesa, en un momento de lucidez demoledora, hasta este momento no me conocía a mí misma. Qué frase más potente. Pero claro, esa revelación que ocurre a nivel teórico en la cabeza de Isabel debe ser probada en el fuego del mundo real. Austen no nos va a dejar las cosas tan fáciles. Meses después de esto, Isabel realiza un viaje hacia el norte con sus tíos, los Gardiner, que por cierto son la parte de la familia más sensata, unos comerciantes trabajadores de Londres. Y durante este viaje, por el condado de Derby, terminan visitando Pemberley, que es la inmensa finca señorial de Darcy. Y Pemberley no es solo una casa grande y bonita. En la literatura de Austen es la representación arquitectónica de quién es realmente Darcy. Isabel se queda completamente asombrada al verla. Ella esperaba, no sé, una ostentación vulgar, la arrogancia hecha piedra, pero lo que encuentra es elegancia natural, proporción, un gusto exquisito y nada recargado. Refleja su verdadera naturaleza. Eso es, y aún más revelador que los muebles o los jardines es el testimonio del ama de llaves, la señora Reynolds. Esta mujer ha conocido a Darcy desde que era un niño pequeño, y en su charla con los visitantes desmonta por completo el mito del tirano implacable. Describe a un hombre generoso con los pobres, un hermano extremadamente protector y el mejor de los amos para sus sirvientes. Claro, Isabel está en pleno proceso de enamorarse. Pero ojo, no de la idea romántica de Darcy, sino del carácter real, palpable, que empieza a descubrir a través de sus acciones y de la gente que depende de él. Y justo, fíjate, justo en el momento en que parece que la reconciliación es posible, que el acercamiento va a fructificar, Austen lanza una bomba termonuclear sobre la trama. Literalmente, todo salta por los aires. Ya era una carta urgente de Juana con noticias catastróficas. Lydia, la hermana menor, una adolescente bastante frívola y alocada, a la que la señora Bennet dejó ir a Brighton sin ningún tipo de supervisión,
Se ha fugado con Wickham. Y el problema crítico, lo que hace saltar todas las alarmas, es que no se han casado ni parece que Wickham tenga intención de hacerlo. Hay que entender muy bien la mecánica letal del escándalo en la sociedad inglesa del siglo XIX para captar la gravedad de esto. No estamos hablando de un chisme desagradable que se olvida en un mes. La ruina moral de Lydia actúa como un contagio social absoluto para toda la familia. Una mancha imborrable. Exacto. En el instante en que se sepa públicamente que una de las hermanas Bennet es una, digamos, mujer caída, las otras 4 se vuelven instantáneamente inelegibles para cualquier matrimonio respetable. Ningún hombre con una reputación mínima que proteger se atrevería a emparentar con ellas. Básicamente, la estupidez monumental de Lydia condena a Isabel y a Juana a la soltería eterna. Y volvemos al problema del principio. Por la ley de la herencia vinculada que explicamos antes, esa soltería significa la pobreza y la miseria absoluta en el momento en el que el padre muera. Es una condena a muerte social y económica. Isabel, que está totalmente desesperada, se lo cuenta a Darcy, que justo estaba de visita por allí, y sale corriendo hacia su casa asumiendo que este pozo negro de deshonra alejará a Darcy para siempre. Todo parece perdido. Es un momento muy oscuro para la familia Bennet, que se hunde en la vergüenza. El señor Bennet, intentando arreglarlo, viaja a Londres para buscar a la pareja por los bajos fondos, pero no tiene éxito y vuelve a casa totalmente derrotado. Pero de repente ocurre un milagro. Wickham acepta casarse con Lydia, pero, claro, a cambio de que se paguen sus inmensas deudas de juego y se le compre una comisión, un rango, en un regimiento militar destinado muy al norte. Y claro, la familia Bennet asume de inmediato que ha sido el buen tío Gardiner quien ha sacado la cartera y ha pagado ese dineral del rescate. Pero aquí Austen se guarda el giro final magistral. A través de una carta de su tía, Isabel descubre el mecanismo real y oculto de la salvación. Fue Darcy. Darcy, el orgulloso Darcy. El mismísimo. Darcy dejó su preciosa finca de Pemberley, bajó a los peores rincones y callejones de Londres, rastreó a Wickham, incluso tuvo que tratar y sobornar a la turbia señora Young y puso sobre la mesa una cantidad astronómica de su propio dinero. Pagó todas las deudas, compró el rango militar para Wickham y encima dotó económicamente a Lydia para forzar el matrimonio y salvar el honor de los Bennet. Es alucinante. Y fíjate que Austen no utiliza este rescate simplemente para crear un final feliz de cuento de hadas o para ponerle una armadura brillante de caballero salvador a Darcy. No, lo utiliza como el mecanismo definitivo para demostrar empíricamente la destrucción de su orgullo. Claro, no son solo palabras. Eso es. El mismo hombre que unos meses atrás en Rosings le dijo a Isabel a la cara que su familia era una degradación inaceptable para su estatus, ahora se ha emparentado voluntariamente con el mayor de los sinvergüenzas que conoce, pagándole de su propio bolsillo y ensuciándose las manos en los peores bajos fondos. Y todo esto lo hace en el más estricto secreto, sin buscar reconocimiento. Las acciones demuestran sin lugar a dudas que el prejuicio de clase ha muerto en él. Y una vez que esa inmensa barrera cae, la resolución de la historia se acelera. Darcy promueve que su amigo Bingley regrese a Netherfield y, esta vez sin manipulaciones ni consejos no solicitados, Bingley le propone matrimonio a la dulce Juana. Pero a ver, la maquinaria narrativa de Austen necesita una última gran confrontación para sellar definitivamente el arco de nuestros dos protagonistas. Hablamos del enfrentamiento épico cara a cara con Lady Catalina de Bourgh. Madre mía, la escena de Lady Catalina es insuperable. Resulta que esta aristócrata se entera por rumores de que Darcy e Isabel podrían estar considerando casarse. Indignadísima ante la sola idea de que la sangre purísima de su familia se mezcle con unos mindundis como los Bennet, viaja personalmente hasta Longbourn, se planta delante de Isabel y, usando todo el peso asfixiante e intimidatorio de su autoridad, le exige que prometa formalmente no comprometerse nunca con su sobrino. Y le suelta una de las líneas más memorables de toda la literatura. La mira con desprecio y le dice: «Han de profanarse así las sombras de Pemberley». Es genial. Lady Catalina espera obviamente intimidar y aplastar a una joven de campo sin recursos, pero se encuentra con una Isabel totalmente evolucionada. Isabel ya no reacciona desde aquel orgullo herido del principio, ni desde la impulsividad.
Reacciona desde una profunda y serena seguridad en su propio valor como persona. Le responde de forma brillante que, como hija de un caballero, es socialmente igual a Darcy, y se niega en rotundo a hacer ningún tipo de promesa sobre su futuro sentimental. Y aquí reside la ironía más deliciosa de toda la obra. El intento despótico y controlador de Lady Catalina por destruir cualquier posibilidad de matrimonio se convierte por accidente en el catalizador exacto que lo provoca. Así es. Porque cuando Lady Catalina, roja de furia, vuelve a Londres y le cuenta a Darcy lo insolente y atrevida que ha sido Isabel, al no querer hacer la promesa de rechazarle, el cerebro de Darcy procesa esa información de una manera brillante. Claro, porque Darcy conoce el carácter de Isabel a la perfección tras haber sufrido su rechazo anterior en Rosings. Él sabe, positivamente, que si ella lo siguiera odiando, se lo habría dicho a su arrogante tía sin dudarlo ni un segundo, solo para zanjar el asunto y fastidiarla. El hecho de que Isabel se negara a cerrar esa puerta le da a Darcy de repente la prueba empírica que necesitaba de que sus sentimientos han cambiado. Le da la esperanza. Exacto. Eso le infunde el valor para volver a Longbourn, pedirle a Isabel caminar a solas con ella por el campo y proponerle matrimonio por segunda vez. Y madre mía, qué diferente es esta segunda propuesta comparada con el desastre de la primera. Aquí no hay monólogos insufribles sobre la degradación de clases. Darcy admite abierta y humildemente que fue criado para ser orgulloso, que sus padres le enseñaron desde niño a despreciar a todos los que no estaban en su estrecho círculo aristocrático, pero le confiesa que Isabel lo humilló de la forma más sutil posible. Ella le enseñó, a base de golpes de realidad, a mirar más allá de su inmenso ego. Y por su parte Isabel, que también ha desmantelado y tirado a la basura sus propios prejuicios infundados, acepta la propuesta. Es precioso porque ambos han tenido que despojarse por completo de sus certezas absolutas, de esas corazas que llevaban, para poder encontrarse por fin en el centro. Y este viaje transformador es precisamente lo que nos lleva directos al núcleo del análisis literario. Cuando nos alejamos un poco de la trama amorosa y observamos la técnica pura de la autora, entendemos por qué el prologuista de esta edición de Calpecin en 1924 subraya que Austen escribe con una, cito textualmente, ausencia total de aparatos técnicos. O sea, Austen no necesita guerras napoleónicas sonando de fondo, no necesita fantasmas en castillos góticos ni tragedias desmesuradas de vida o muerte para engancharnos. Para nada. Su genio absoluto radica en poner bajo el microscopio la cotidianidad doméstica más absoluta. Convierte un simple salón de té, un baile de pueblo o un paseo por un jardín en escenarios de una tensión psicológica tan intensa y absorbente como el mejor thriller de espionaje moderno. Es que es la disección perfecta de lo mundano. No es casualidad que grandes historiadores, como Thomas Macaulay, la compararan con el mismísimo Shakespeare, por su asombrosa capacidad para individualizar a sus personajes. O sea, no hay dos figuras iguales en todo el universo de Austen. Y lo más increíble es que lo hace casi exclusivamente a través del diálogo. Sí, el diálogo en Austen es un arma afiladísima. Cada conversación de salón es en realidad una compleja partida de ajedrez donde las palabras educadas ocultan tanto como revelan. Y si miramos un poco la arquitectura temática de fondo, la novela es una crítica social afiladísima a lo que podríamos llamar la economía de los afectos. Totalmente. Austen nos presenta un catálogo completo, un muestrario de los tipos de matrimonio posibles en su época. Tenemos el desastre impulsivo, basado puramente en la atracción física y el capricho, que es el de Lydia y Wickham. Luego tenemos el pragmatismo frío, calculado y puramente financiero de Carlota y el señor Collins. La supervivencia, que decíamos antes. Exacto. Y, como resolución y síntesis, nos presenta el matrimonio de Isabel y Darcy. Este plantea el gran ideal de Austen, una unión que requiere, por supuesto, pasión y respeto intelectual profundo entre iguales, pero que, de manera muy realista, no nos engañemos, también está firmemente anclada en una sólida seguridad económica. Austen no era una ingenua. Desde luego que no. Además, la obra desmantela suavemente, pero con una firmeza brutal, todo el sistema de clases. Fíjate en Lady Catalina. Ella representa la aristocracia heredada tradicional, es decir, tiene todo el poder, todo el dinero y absolutamente ningún mérito personal. Es pura arrogancia vacía. En contraste, la evolución increíble de nuestros dos protagonistas nos dice que la verdadera nobleza no es un título nobiliario que te viene de cuna, sino la capacidad de autocrítica, la voluntad de reconocer un error de juicio monumental y el coraje para enmendarlo.
Lo que nos lleva, inevitablemente, a hablar del brillante título dual de la novela. Porque, a menudo caemos en la trampa fácil de la simplificación, asignando de forma exclusiva el orgullo a Darcy y el prejuicio a Isabel. Es lo típico, sí. Pero la verdadera maestría de Jane Austen es que nos demuestra que ambos, tanto Darcy como Isabel, pecan de los dos defectos simultáneamente. El tremendo orgullo de clase de Darcy es lo que genera sus primeros prejuicios hacia la familia y el entorno de Isabel, y por el otro lado, el orgullo intelectual de Isabel respecto a su propia capacidad para leer a las personas genera un prejuicio inquebrantable contra el verdadero carácter de Darcy. Es un espejo perfecto el uno del otro. Entonces, cuando miramos este análisis a fondo en su totalidad, vemos clarísimamente que Orgullo y Prejuicio no es un simple cuento de hadas con bonitos vestidos de corte imperio. Es una advertencia súper vigente sobre la arrogancia epistemológica, sobre el peligro brutal de estar demasiado seguros de lo que creamos saber sobre los demás con solo un vistazo. Nos enseña que el viaje desde la incomprensión hostil hasta la empatía real exige sí o sí la dolorosa demolición de nuestro propio ego. Efectivamente, nos recuerda constantemente que la primera impresión casi nunca es un reflejo fiel de la otra persona, sino más bien un espejo que nos devuelve nuestras propias expectativas, nuestros sesgos y nuestras carencias. Solo cuando somos capaces de pausar nuestras sentencias rápidas y nos atrevemos a revisar los datos empíricos, exactamente como hace Isabel con la carta explicativa de Darcy, solo entonces podemos acceder a la verdad. Y eso, fíjate, nos devuelve al punto de partida, a la analogía del principio, a esa supuesta máquina de rayos X que todos usamos a diario para escanear a quienes nos rodean. Jane Austen nos demuestra que la máquina siempre va a estar un poco averiada, fundamentalmente porque la operamos nosotros, con nuestras imperfecciones. Así que para terminar, quiero dejar un pensamiento en el aire para que quien nos escucha reflexione a lo largo del día. Al observar nuestras rutinas, los juicios instantáneos que emitimos sobre un compañero de trabajo por un comentario fuera de lugar, o la etiqueta rapidísima que le colgamos a un desconocido en Internet en cuestión de 2 segundos, ¿cuánto de esa imagen que consideramos nosotros como realidad objetiva está en el fondo construida pura y exclusivamente por nuestro propio orgullo y nuestros propios prejuicios ocultos? Ahí lo dejamos.